Efectos del primer sermón: separación y perseverancia. Hechos 2, versículos 41 y 42. Y dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estoy seguro que todos los creyentes quieren ser fieles, pero en mayor o menor medida hemos de admitir que la fidelidad a Dios cada día es un reto. Y no siempre salimos victoriosos. Por eso es que tenemos necesidad de arrepentirnos cada día. Porque no hemos sido fieles, completamente fieles al Señor. Otra cosa que se repite, sin importar la denominación a la que se pertenezca. Esto lo va a escuchar de todos los hermanos. Cada uno de ellos está seguro que lo que cree y lo que practica es lo que los cristianos verdaderos han creído y practicado a través de los siglos, desde el mismo comienzo de la iglesia. Cada uno, sin importar la denominación a la que pertenezca, se va a encontrar que está enraizada esta idea. Lo que creemos y lo que practicamos es lo que ha creído siempre la iglesia. Habiendo tal diversidad entonces de ideas, es menester que nos volvamos a las fuentes y a los orígenes, y allí contrastar nuestras creencias y prácticas. Esto, podríamos decir, es una de las razones del único libro de historia en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos. Si no tuviéramos el libro de los Hechos, no sabríamos cómo comenzó la iglesia, qué era lo que creían y cómo se fue desarrollando el dogma, podríamos decir, con el correr del tiempo. Pero nace una pregunta aquí: ¿cómo ser fieles al Evangelio apostólico y al mismo tiempo presentarlo de manera tal que sea relevante para el hombre de hoy? ¿Acaso el hombre moderno no es distinto del hombre del primer siglo? ¿Sus necesidades no son diferentes? Lo que nos queda claro de lo visto hasta aquí es que el mensaje central de los apóstoles es Jesucristo. Y que la necesidad del hombre, por muy moderno que sea, y haber llegado a la luna y tener la idea de poder llegar a otro planeta, por muy tecnológico el hombre, la necesidad sigue siendo la misma. Porque el pecado, ¿cierto?, es una realidad constante en la vida del hombre. Entonces tiene necesidad de un Salvador. Pero el mensaje central de los apóstoles entonces es Jesucristo. Y así comienza Pedro. Porque en el versículo 22 de este capítulo dice: varones hermanos, oíd estas palabras. ¿Y cómo comienza él? Jesús Nazareno. Lo primero que él presenta es Jesús. Jesús. Y démonos cuenta de que esto está en el contexto de la venida del Espíritu Santo de la iglesia, a la iglesia. Está en el contexto de esas manifestaciones prodigiosas que hubieron y que no se volvieron a repetir por las razones que ya hemos dicho antes. Sin embargo, Pedro, en vez de sacar estas cosas, lo primero que él presenta, ¿qué es? Jesús Nazareno. Principal y central en la predicación apostólica es Jesucristo. Él comenzó con Jesús, y lo mismo debemos hacer nosotros ahora. Predicar moralidad, predicar de la prosperidad, predicar de la sanidad, y llamarlo a esto evangelio es un engaño. Toda vez que el evangelio verdadero es el evangelio de Dios. Así nos dice Romanos capítulo 1, versículo 1. El evangelio de Dios. O como lo dice Pablo a los Gálatas en el versículo 7 del capítulo 1, el evangelio de Cristo.
Si nosotros lo cambiamos, si anunciamos uno diferente, eso nos dice el apóstol que es pervertirlo. ¿Y quiénes lo hacen? Quienes pervierten el evangelio caen bajo la maldición divina, ¿cierto? Ahí mismo en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9, en 2 oportunidades el apóstol dice que si algunos predicaren un evangelio diferente, ese es un evangelio pervertido, por lo tanto sea anatema, o sea maldito. La predicación apostólica, ya no solo la predicación de Pedro, destaca 2 acontecimientos. ¿Qué destaca? Destaca la muerte y resurrección de Jesús. Hay ciertamente referencias a la vida de Jesús, pero esta se hace para destacar aún más su muerte. Él murió por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Isaías 53 nos dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. También dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Romanos capítulo 4 versículo 25 nos dice que él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El mismo apóstol en Romanos capítulo 15 versículo 17 dirá una vez más aquello que es central también en el evangelio: si Cristo no resucitó, hablando de la resurrección de Cristo. Entonces no solo la muerte, sino también la resurrección. Y ahí en Romanos 15, 17 dice: si Cristo no resucitó, mire, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces los apóstoles comienzan con Cristo y presentan 2 acontecimientos, lo destacan ellos: la muerte y resurrección de Cristo. Pero también ellos, la predicación apostólica tiene que ver con 2 tipos de testigos. Uno, eran ellos mismos. Ellos eran testigos de estas cosas. Y lo dicen al leer el libro de Hechos, y no solamente los Hechos, las epístolas también, lo dicen vez tras vez que ellos son testigos. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 32, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, dice Pedro, todos nosotros somos testigos. ¿Se fijan? Expresiones similares hallamos en el capítulo 3, versículo 15, en el capítulo 5, versículo 32 y en el capítulo 10, versículo 39, entre otros lugares. Todos ellos son testigos de estos acontecimientos que ellos anuncian, que pasaron. Todo esto ha quedado debidamente registrado en el Nuevo Testamento. Pero los apóstoles no se detienen solamente en el testimonio personal, sino que también citan las escrituras de los profetas. Y aquí encontramos que Pedro cita, por ejemplo, a Joel capítulo 2. Lo leímos, ¿cierto? También encontramos que Pedro cita el Salmo 16 y también cita el Salmo 110, entre otras escrituras. Aquí las escrituras y la historia se entrelazan en un todo coherente. No solamente entonces los apóstoles son testigos de todas estas cosas que les contamos, sino que además lo dicen las escrituras. 2 testigos, los apóstoles y los profetas. ¿Y sobre quién dice Pablo que está fundamentado la fe? En los apóstoles y profetas. De manera que de Cristo dan testimonio los apóstoles y profetas. Por lo tanto, hermanos, no siendo nosotros de esa generación, ni habiendo sido testigos directos de estos hechos, nosotros debemos remitirnos al testimonio de los apóstoles y de los profetas. No tenemos ningún derecho a inventarnos a un Jesús de nuestra imaginación o de nuestra fantasía. No. Debemos recurrir a los testigos. ¿Y quiénes son los testigos? Los apóstoles y los profetas.
Los apóstoles vieron todas estas cosas y en los profetas están escritas. ¿Recuerdan al Señor Jesús ahí en Lucas 24 cuando le dice, no está escrito que el Cristo debía padecer todas estas cosas? Entonces, a ellos debemos recurrir. No tenemos derecho a inventarnos a un Jesús de nuestra imaginación. En tal sentido, expresiones tales como, por ejemplo, el Cristo de los pobres. ¿Ha escuchado usted eso? El Cristo de los pobres. El Cristo revolucionario. ¿Por qué no? En la revolución sandinista apareció el Cristo revolucionario. Y habían hasta sacerdotes metidos en esto. Y algunos evangélicos liberales también. Un Cristo revolucionario. El Cristo de los pobres. El Cristo de la paz. El Cristo de los oprimidos. Y otras expresiones semejantes, hermanos, no tienen ningún sostén a la luz de las Escrituras y solo son un reflejo de los intereses de hombres que tienen cauterizada la conciencia y que detienen, como dice Pablo, con injusticia la verdad, porque nos presentan un aspecto distorsionado. Esos son evangelios pervertidos. No es el Cristo que nos revela en las Escrituras. El domingo pasado vimos también que el Evangelio apostólico ofrece dos promesas. Tenemos entonces el Evangelio, hay dos acontecimientos importantes. ¿Cuáles son? La muerte y resurrección del Señor. Hay dos testigos. ¿Cuáles son? Los apóstoles mismos y los profetas. Por lo tanto, debemos remitirnos a lo que dicen las Escrituras. Pero también el Evangelio tiene dos promesas. ¿Cuáles son? Perdón de pecados y el don del Espíritu. Perdón de pecados, es decir, borrar el pasado. ¿Quién no quiere borrón y cuenta nueva? ¿Quién está contento y completamente satisfecho con lo que ha vivido hasta aquí? ¿Quién puede decir, si yo tuviera la ocasión de vivir de nuevo, haría todo exactamente igual? ¿Verdad que no? Habría muchas cosas que cambiaríamos. Algunas no las haríamos por nada del mundo. ¿Por qué? Porque nos han provocado dolor y nos acompañan las consecuencias de nuestros pecados, nos acompañan muchas veces hasta el mismo momento de la muerte. Pero en Cristo, es el Evangelio, hay perdón. Es un borrón y cuenta nueva. Ahora, si solo tratara de borrón y cuenta nueva, no estoy seguro cuánto nos va a servir esto. Porque, ¿quién nos asegura que a partir de ese momento, entonces no tendríamos nada, después de lo que hiciéramos de ese momento, no tendríamos nada que lamentar? ¿Quién nos asegura eso? Si usted ha sido salvo desde el momento en que el Señor lo salvó, ¿acaso no ha pecado? Entonces, ese borrón y cuenta nueva no nos sirve si es solamente eso. Y ahí entra en juego la otra promesa que nos hace el Evangelio, que es del don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, que es el poder para vivir la vida que agrada a Dios. Entonces, nos ofrece perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. El perdón de pecados es una nueva vida. A partir de ahí es una nueva vida. Pero el don del Espíritu Santo nos permite vivir esa nueva vida libres del poder del pecado. Libres del poder del pecado. Ya el pecado, nos dice Pablo a los romanos allí en el capítulo 6, no se enseñoreará más de vosotros. No tendrá más poder sobre vosotros. El don del Espíritu Santo. Pero estas dos promesas se entregan bajo dos condiciones. Y otra vez tenemos aquí. ¿Cuál es? Una, arrepentimiento y fe como un todo. Ese es un requisito para poder recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo.
arrepentimiento y fe. Y la otra es bautismo. Sin arrepentimiento y fe, no hay perdón de pecados. No hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento y fe, no hay don del Espíritu Santo. Sin arrepentimiento y fe, podremos ser religiosos, pero no somos cristianos. Porque ser cristiano es haber entrado a la familia de Dios. Y no se entra en la familia de Dios si no es por medio del arrepentimiento y fe, que es como la antesala del nuevo nacimiento. Si has nacido de nuevo, es porque ha habido arrepentimiento en tu vida. Ahora bien, ¿cuáles serán los efectos de este tipo de predicación? Esta es la predicación apostólica. Y esto es lo que nosotros debemos predicar también. Nosotros no podemos predicar una cosa y otra no. No podemos predicar el perdón de pecados sin el arrepentimiento. No podemos hacerlo. ¿Dónde aprendemos eso? En las Escrituras. Eso es lo que predican los apóstoles. Y eso es lo que predicaba Jesús. Y eso es lo que anunciaba Juan el Bautista. Arrepentidos y convertidos. Pero ¿cuáles son los efectos de este tipo de predicación? Si por la gracia de Dios has gustado la salvación del Señor, aunque no lo sepas explicar muy bien, esto es notorio. ¿Qué es? Hay una separación y aborrecimiento del mal y de lo mundano. Y hay también un perseverar en el camino de santidad. Ambas cosas. Hoy día, por el tema del tiempo, vamos a hablar solamente de la separación. El próximo domingo abordaremos la perseverancia. Y ahí podremos ver, cuando uno le pregunta a veces, hermano, ¿y cuánto tiempo que conoce al Señor? Yo persevero en los caminos del Señor hace 30 años. ¿Realmente estás perseverando hace 30 años? ¿Estás perseverando? Bueno, vamos a ver eso a la luz de las Escrituras, porque yo puedo decir muchas cosas, pero ¿qué es lo que dice la Escritura? El próximo domingo vamos a aprender entonces qué es lo que se refiere cuando se dice de perseverar. ¿Ya? Le adelanto que es mucho más que respirar. Es mucho más que eso. Versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Estos 3,000, por supuesto, no eran todos los que escuchaban. A veces tenemos la idea de que eran 3,000 los que escuchaban y los 3,000 se convirtieron. No. Si nosotros pensamos, la explanada del templo de Herodes era inmensa. Eran 300 metros por 300 metros. Son 3 cuadras por 3 cuadras. Ahí caben mucho más de 3,000 personas. Y en el tiempo en el cual sucedió esto, que era una fiesta, la fiesta de Pentecostés, eran muchos los peregrinos que estaban ahí, eso estaba lleno de gente, y lo dice el mismo capítulo 2, gente de todos lugares, de todas las naciones estaban ahí. Por lo tanto, los que escucharon, los que Dios abrió el entendimiento de ellos y le abrió sus oídos para oír, eran solamente 3,000. Estos fueron los que recibieron la palabra. Ahora, ¿cómo sabemos que la recibieron? Bueno, el texto dice que ellos obedecieron. Ellos fueron bautizados. Los que recibieron la palabra fueron bautizados. Lo dice el texto. Y creo que también esto contesta sobradamente quiénes deben bautizarse. Es incontrarrestable esto. ¿Quiénes se deben bautizar? Los que oyen la palabra. Es cierto que aquí no se nos dice el modo. No se nos dice el modo en este texto. Pero es un hecho constatado por la arqueología que mientras más antiguas son las ruinas de una iglesia que se encuentra, mientras más antiguas son, más grandes son los bautisterios. Ya eso nos habla de que había un modo prevaleciente en la iglesia, de la manera correcta del bautismo. Hemos de entender también que los bautismos, estos 3,000, algunos dicen, pero ¿cómo se va a bautizar 3,000 en un día? ¿Pero quién dice que fueron en un día? Es probable que esto fue en el transcurso de unos cuantos días. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿cómo 2 se iban a bautizar a 3,000? Oye, un momentito, los 2 eran los apóstoles, pero habían 120.
A lo mejor tuvieron 100 ayudantes los apóstoles para bautizar a estas 3.000 personas. Quienes fueron bautizados entonces, por ese acto hicieron evidente su separación de esta perversa generación, como lo dice el versículo 40. Pedro, Lucas registra las palabras de Pedro y dice que, y con muchas otras palabras les hablaba, diciéndoles: sed salvos de esta perversa generación. Según de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. En Hechos 26, Pablo comparece ante el rey Agripa y recuerda a la audiencia la encomienda que le hizo el Señor cuando le apareció camino a Damasco. Le dice el Señor que la predicación y testimonio que dará a Pablo será, el versículo 18 de Hechos 26, para que abra sus ojos, esto es, los ojos de los gentiles, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, esta era la misión de Pablo. Los 3.000 que estaban en tinieblas y estaban bajo la potestad de Satanás, pero se convirtieron y vinieron a la luz. Ya no hay comunión con las tinieblas porque se está en la luz. Porque, como leímos hace un ratito, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? Según de Corintios 6, no se mezcla la luz con las tinieblas, ni Cristo con Belial. Es una separación radical, misma separación que experimenta o debiera experimentar el cristiano con el mundo. Escribiéndole a los Gálatas, les dice que Jesucristo, ahí en el capítulo 1, versículo 4, que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. El presente siglo malo aquí es sinónimo de perversa generación de Hechos 2:40. Es lo mismo. Pero continúa el versículo 4 de Gálatas 1, que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Mira, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La separación del mundo, del presente siglo malo, de esta generación maligna y perversa, es la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es la voluntad de Él. No tenemos que preguntarnos cuál será la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está clara. ¿Cuál es? Separarnos de este siglo malo, de esta generación maligna y perversa. Si eres hijo de Dios, experimentarás esta separación. Los que están en tinieblas no lo podrán entender. Pueden ser cercanos a ti. Sin embargo, hay algo que impide la comunión. Si eres creyente, te habrás dado cuenta de esto. Hay algo que impide tener comunión con el no creyente. Y algo que impide es que están en dos esferas distintas. Uno está en tinieblas y tú estás en la luz. Entonces, no tienes que preguntarte mucho, pero ¿cómo? ¿Por qué? Si yo no le he hecho nada. Hermano, esa es la razón. No es algo que tú hagas de ti mismo, no. Es que estás en otra esfera. Primero, vas a ser objeto de burla. Se van a burlar de ti. Y después viene el desprecio. Pero no puede haber comunión, porque tú has nacido de arriba y ellos están muertos. Las cosas espirituales para ellos son locura, no lo pueden entender. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4, dice que a ellos les parece que otra cosa extraña que no ocurras con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A ellos les parece cosa extraña.
A ti no es extraño, es lo más normal. ¿Cómo vas a ir con ellos? Pero ¿quién pone eso? Esa es consecuencia del nuevo nacimiento. El Señor ya lo dijo, que quienes lo sigan padecerán persecución por causa de la justicia. Es bueno hacer el énfasis en esto también, porque algunos se meten en problemas, pero no por llevar una vida santa, sino porque descuidan sus actitudes, porque se les suelta la lengua y hacen cosas que no convienen. Entonces eso no es padecer por causa de la justicia. Pero hay una separación. Ahora, cuando los 3.000 se bautizaron, ellos sabían a lo que iban. Ellos estaban rompiendo con la antigua manera de vivir. Estaban separándose de familias. Estaban separándose de cónyuges, de hijos, de amistades. Porque no es de todos la fe. Esta situación llevó a dudar también a los corintios, quienes le preguntan a Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 7, si por el hecho de tener un cónyuge incrédulo le es permitido divorciarse. Pablo les dice que no, que el cónyuge creyente no debe abandonar al infiel, que debe amarlo, que debe estar dispuesto a sufrir, que su vida traerá bendición al hogar y tal vez el Señor haga misericordia y convierta al cónyuge incrédulo. De la misma manera, del mismo tenor son las palabras de Pedro, en 1 de Pedro capítulo 3 versículos 1 y 2. En este caso son referidas a las mujeres, pero bien podríamos hablar de que hombres pueden estar en esta misma situación. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. No es indiferencia hacia el incrédulo, no, esa no es la separación. No es indiferencia, no me importa lo que pase contigo, no. Tampoco es aislamiento. Nos vamos a meter en una burbuja, no queremos tener nada que ver con los incrédulos. No, tampoco esa es de la separación que se habla. No es aislamiento o un alejamiento de él. No, es separación. Y esa separación no es algo que nace del creyente. Es lo que el incrédulo persiste, por cuanto él está muerto y el creyente está vivo para Dios. No es algo que tú hagas activamente, no, el otro lo percibe. Y a veces queda tan confundido que llega a preguntarte, oye, pero ¿por qué tú eres diferente? ¿Qué pasa contigo? Y lo lamentable, hermano, que a veces algunos tienen ideas más elevadas acerca de la moralidad de algunos que están metidos en la secta que de los propios evangélicos. Es lamentable. A mí me pasó. Me dijeron en una empresa donde estaba trabajando, oiga maestro, pero ¿usted qué es? ¿Usted es mormón? ¿Es testigo de Jehová? No, le dije, yo soy canuto, soy evangélico. ¿Cómo hacer evangélico, maestro? Mire, ese que está ahí, ese es evangélico, pero ese es un sinvergüenza. Para pensarlo, para arrepentirnos, para buscar más al Señor. Pero a lo que voy es que esta separación no es algo que tú haces, no, sino que esta separación no es un muro que tú edificas, no, es que tú estás en un plano distinto por obra del Espíritu de Dios. Al incrédulo, el Dios de este siglo, el príncipe de las tinieblas, le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Lo dice Pablo a los Corintios en su segunda epístola, capítulo 4, versículo 4. Como ellos no tienen en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Romanos 1, 28. Y ellos andan, caminan y viven en la vanidad de su mente. Para ellos, los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Tito capítulo 1, versículo 15. ¿Y nosotros no éramos iguales? ¿Qué es lo que pasó entonces?
Si éramos iguales que ellos, ¿qué fue lo que pasó? Escuchamos el Evangelio. Al igual que los 3.000, fueron traspasadas nuestras conciencias y nos dimos cuenta de la maldad que convivía con nosotros. El Espíritu de Dios continuó obrando en nuestras vidas y descubrimos que nada había en nosotros bueno. ¿O no pasa eso cuando viene el Espíritu de Dios a tu vida? ¿No descubre cómo puedo ser tan malo? No es que alguien te lo diga, no. Es que tu conciencia ahora es avivada por el Espíritu de Dios y te hace rechazar lo que antes podía ser un hábito en tu vida. Aún lo que llamábamos bueno estaba contaminado por la maldad y la perversidad de nuestros corazones. No solo hacíamos el mal, pensábamos el mal, ideábamos el mal. Y en los secretos de nuestros corazones nos felicitábamos porque éramos malos, pero aparentábamos ser buenos. ¿O no? ¿O era yo nomás? Sí, hermanos. Esa es la condición del corazón del hombre cuando Cristo todavía no ha iluminado su conciencia. Esa es la condición. Pensábamos igual que el mundo. Teníamos los mismos prejuicios. Manifestábamos el mismo egoísmo y exhibíamos el mismo orgullo. Practicábamos las mismas mentiras y engañábamos aún a quienes confiaban en nosotros. Y mientras nos deleitábamos en condenar el mal ajeno, que éramos buenos para eso, ¿verdad? Veíamos otro, ese que es malo. Y algunos todavía claman, si hay un Dios en el cielo, tiene que ser castigado este. ¿Cómo puede ser este hombre tan malo? Buenos para acusar, para ver el mal en el otro, para ver la paja en el ojo ajeno, pero jamás para darnos cuenta de las vigas que cubrían nuestros ojos. Mientras nos deleitábamos en condenar el mal ajeno, en los secretos del corazón, incubábamos y acariciábamos la maldad. Ese es el corazón del hombre. Ahora multiplica esto por la cantidad de hombres que no conocen a Cristo, sin importar el sexo, la raza, la nacionalidad, ni la educación. A los ojos de Dios, esta masa putrefacta no es más, como dice el profeta, que hinchazón y podrida llaga. Supura la corrupción, huele a corrupción. ¿Por qué? Porque está podrido desde adentro. Nada que el hombre haga lo puede mejorar. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto está ahí en Romanos capítulo 3, los versículos 10 al 18. ¿Cómo es posible entonces, si esta es la condición de la humanidad, cómo es posible que nadie se dé cuenta? ¿Cómo es posible que se piensa mal, se obra mal, se persevera en el mal y se crea que está todo bien? ¿Cómo es posible esto? Debe haber entonces una mente maestra que no solamente engaña, sino que encamina los corazones y los felicita y les dice, mira, estás bien, sigue así. Y la hay, hermanos, hay una mente maestra. Este es el diablo y Satanás, el Dios de este siglo, dice Pablo ahí en la segunda epístola a los Corintios. Este es el responsable de cegar el entendimiento de los incrédulos. Por eso es que no entienden. Porque su entendimiento está cegado. El Dios de este siglo los cegó para que no le resplandezca
el evangelio de la gloria de Cristo, para que nos entiendan. Bajo este poder estaban los 3.000. Pero bajo la influencia del Espíritu de Dios, de pronto comienzan a entender, les comienza a resplandecer la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Comienzan a ver que este mundo y ellos mismos están caídos, separados, corrompidos, que nada bueno pueden hacer aunque se lo propongan. ¿No ha experimentado esto? Queriendo hacer el bien, ¿qué es lo que encuentra? Que el mal está en mí. Queriendo hacer el bien, encuentra que resulta mal. No eran esas sus intenciones, pero así resultó. ¿Y por qué resultó así? Por causa del pecado. Comienzan a entender que necesitan un Salvador, que están perdidos, que son inmundos y que no merecen otra cosa que el castigo eterno. En esta condición siguen oyendo el evangelio y descubren que Cristo llevó sobre sí el pecado de todos nosotros y que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Murió mi muerte, fue abandonado por Dios, herido y abatido, derramó su sangre para darnos vida y resucitó para nuestra justificación. Y ahora, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para estos que, arrepentidos de sus pecados, han puesto su confianza en Dios, no temen ni dudan en hablar de su condición espiritual. Para ellos no es un insulto que les pregunte: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cuándo te arrepentiste de tus pecados? ¿Te has arrepentido de tus pecados? No lo consideran un insulto, no, sino que muchas veces a un cristiano maduro agradece esas preguntas. ¿Por qué? Porque es deber del creyente examinarse. Es deber del creyente ver que el camino en el cual va es el camino trazado por Dios. Él no quiere vivir en la incertidumbre, no quiere vivir en el engaño, porque Él tiene como meta Cristo Jesús, no sus propias satisfacciones, no su propia comodidad. Sus corazones entonces han sido renovados, aman las cosas espirituales, se deleitan con la palabra de Dios, acuden con fe sencilla ante su Señor en oración reverente y anhelan reunirse con otros redimidos para adorar al Señor, a aquel que los rescató de la inmundicia y les dio vida eterna. Y todos estos santos anhelos no son secretos, no, son evidentes. Más bien, estos santos anhelos permean la vida del creyente de tal manera que, empapados de santidad, no pueden menos que evidenciarlo donde quiera que vayan. Por esto es lo que le llama la atención al incrédulo. ¿Por qué es usted diferente? ¿Qué es lo que pasa con usted? Es esto, hermano. No es algo de nosotros mismos, es la vida de Dios que se ha derramado en nosotros y que trasunta nuestras propias vidas. Y eso obviamente que toca nuestras habilidades cotidianas, porque no hay tal cosa como un creyente dominical, no hay tal cosa como un creyente de culto. No, el creyente es creyente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Estos hallarán compañerismo y gozo junto a otros que, como ellos y como Moisés, escoge antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, pues tienen por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros del mundo, porque tienen puesta su mirada en el galardón. Lo dice la Escritura. Estos son los que tienen la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por lo tanto, aunque están en el mundo, no pertenecen a él. Las ideas y pensamientos del mundo, ideas y pensamientos que son contrarios a Dios, son rechazados y denunciados. Esto es la separación. Y el bautismo es la constatación pública del anhelo de vivir para Dios en medio de una generación maligna y perversa. Generación
a la que somos enviados. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te fijas? Dos estados, dos lugares, las tinieblas y la luz admirable. Y el anuncio de ser salvos de esta perversa generación, no solo se lo repetimos a otros, sino que a diario nos lo repetimos a nosotros mismos, pues aunque nos sabemos salvos, no por ello descuidamos nuestra salvación. Así que, habiendo una separación radical entre lo que fuimos y lo que somos, ya no nos conocemos a nosotros mismos. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que tiene el poder para separar el alma y el espíritu, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, también ha ejercido su poder separador en las que fueron nuestras amistades y aún en nuestros parientes. Muchas veces no lo quisiéramos. Sufrimos esta situación, sufrimos al constatarlo, pero no se puede, hermanos. Es imposible tener comunión con quienes no han nacido de nuevo. La separación del mundo también ha ocurrido, y esta separación no se manifiesta en el vestir, en el corte de pelo, en lo que comemos o no comemos, en lo que bebemos o no bebemos. No, esa no es la separación, porque el reino de Dios no consiste en comida o en bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Has nacido de nuevo? ¿Te has bautizado? En uno y otro tienen todo que ver el arrepentimiento. Y arrepentido, nacido de nuevo y bautizado, ahora vives para Dios. Esta es la separación y es el corolario al clamor y ruego de los redimidos, quienes repiten día tras día: sed salvos de esta perversa generación. Es la frase que encontramos al comienzo del progreso del peregrino. Sed salvos de esta perversa generación. Él huye de la ciudad de destrucción y quiere que los demás le acompañen, que huyan de la destrucción. Sed salvos de esta perversa generación. La separación a la que te lleva el Evangelio comienza en tu mente, donde tus pensamientos son examinados y se aprueban o rechazan según la luz del Evangelio. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Miren cómo opera esta separación en nuestros pensamientos. Dice, en nuestra mente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. La separación, entonces, no solamente opera en tu mente, comienza allí, pero también opera en tus emociones. ¿Por qué? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice Juan, ahí en su primera epístola, capítulo 2, versículo 15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Anhelas la manifestación gloriosa de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, nos dice Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Se fijan cómo las emociones, cómo están encaminadas a algo, a alguien? Y este no es el mundo, ni el príncipe de este mundo. No, este es Jesucristo, nuestro Señor.
¿Y cuál es el resultado de amar y anhelar esta manifestación? Primera de Juan capítulo 3, versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hay una consecuencia en esto de dirigir nuestras emociones a Dios. La separación afecta entonces la mente, también afecta las emociones, pero la separación también afecta la voluntad. No solo examina todo, sino que por el poder del Espíritu Santo puede desechar lo malo y seguir lo bueno. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, dice: absteneos de toda especie de mal. Y eso está ahora grabado en la conciencia del creyente y no puede ignorarla sin salir lastimado. Si tú ignoras esta palabra, Primera de Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal. Si tú la ignoras, hermano, no te saldrá gratis, saldrás lastimado. Saldrás lastimado. Si la gracia de Dios se ha manifestado para salvación en tu vida, entonces estás constantemente renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Te recuerdo lo que Pablo le recomendó a Tito que les recordara a los cretenses. Allí en Tito capítulo 3. Anda a Tito capítulo 3. Los versículos 1 al 3. Mira qué práctica estas cosas. Recuérdales, le dice Pablo a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Debo ser amable no solamente con los que son amables conmigo, sino, nos dice el texto, con todos los hombres. No porque ellos se lo merezcan, sino porque Dios lo ordena. Entonces esta separación también opera en nuestra voluntad. Versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Cómo éramos? Insensatos. Éramos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos antes. Antes, cuando estábamos en tinieblas, cuando estábamos bajo el poder de Satanás, eso éramos. Pero escuchamos el Evangelio. Cristo obró en nuestras vidas, nos dio arrepentimiento y fe, y ya estas cosas quedaron atrás. Son cosas de las que nos avergonzamos. Son cosas que, habiéndolas confesado al Señor, Él las ha perdonado y nos ha dado una nueva vida. ¿Puedes ver aquí en estos textos la separación? ¿Puedes ver la separación? ¿Ves que hay un antes y un después? Esa es la separación a la que te lleva el Evangelio. Esa es la separación. Y si no estás experimentando esta separación en todo tu ser, no te engañes. Aún estás en tus pecados. Si este es el caso, si todavía no has experimentado esta separación en tu mente, en tus emociones y en tu voluntad, estás en tus pecados. Y si este es el caso, yo te invito, acude a Cristo ahora. Admite tu miseria y necesidad. Dile: Padre, he pecado, ten misericordia de mí. Él te aceptará, porque es su promesa. Él dice: al que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. Dios tenga de misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra su camino, en todas las naciones su salvación. En el nombre de Cristo.